Hay un detalle contextual que yo quisiera seguir explorando antes de empezar a hundirnos en terrenos más profundos, que tiene que ver con todo el sonido del futuro o cómo va a sonar el futuro. Porque a mí me parece que Dune tiene una particularidad que lo distingue de otras propuestas de futuras o de utopías futuristas que se plantearon de que el futuro iba a sonar de cierta manera, y Dune plantea una manera de verlo que es un poco contrario o un poco más moderna o como estamos pensando en la actualidad que van a empezar a sonar las cosas. ¿Y desde dónde yo me quiero empezar a meter con esto? Primero, desde el lado de los sentidos per se. Es decir, si nos ponemos o podemos imaginar a ese humano primitivo que tenía que lidiar en la naturaleza con las amenazas de depredadores o de elementos en la naturaleza que te pueden matar, es decir, la naturaleza no suele ser un lugar amigable y envolvente, sino generalmente es un lugar lleno de amenazas y posibles situaciones peligrosas. Ante ese peligro, cada uno de los sentidos tiene cierto grado de propósito. Por ejemplo, está todo el tema del olfato, como aquel sentido que nos permite detectar los posibles peligros sin tener que asociarlos a un miedo inminente. Como por ejemplo oler gas. Si uno huele gas o uno huele algo que es peligroso, uno puede detectar el riesgo que está en esa situación sin necesariamente activar una conducta al respecto. La vista, por lo menos la vista está diseñada particularmente para lidiar con peligros que ya son inevitables. Generalmente si algo es peligroso y ya lo estamos viendo de frente, ya estamos presenciando el peligro a flor de piel, es decir, casi ya inevitable lo que va a pasar. En cambio el oído tiene que ver más con los peligros que están a futuro. Y fíjense que esto es algo que podemos representar a través de distintas frases como se están oyendo rumores, se escuchan cantos de guerra, se escucha a lo lejos el agua venir, se escucha el tráfico, mira, yo lo escuché antes de que pasara. Fíjense que todas esas son frases que representan cómo para los humanos el oído o el cómo escuchan las cosas suele ser una representación de cómo va a ser el futuro. Y bajo ese sentido, a mí me parece que uno de los lugares donde nos cuesta más sentirnos que estamos en el futuro tiene que ver con todo el tema de los sonidos. Y esto yo lo descubrí cuando empecé a investigar este tema allá en el 2021. Me metí por casualidad en YouTube y conseguí una charla sobre interacciones humanos-robots a través de los sonidos. Básicamente, esto era una reunión de todos los académicos avanzados en el mundo de los sonidos de la robótica que se reunieron a compartir notas. Y todos se reunieron en una actitud de, mira, yo no sé lo que estoy haciendo, tú has logrado algo, tal. Fue una primera reunión 2021 online en el que nadie sabía lo que estaba haciendo. Más bien, los invito a, tengo tiempo sin revisar esto, pero busquen HRI Sound in Human and Robots Interaction, el sonido en las interacciones entre humanos y robots, y van a encontrar un video de YouTube que tiene menos de 1000 views y que tiene un solo comentario que es el mío. Un comentario que dice, hola, ¿qué tal? Yo soy un psicólogo de Venezuela, me interesa mucho este tema, tal, tal, ahí haciendo un posible contacto. Que son gente hablando de cómo no hemos logrado que las máquinas suenen de maneras que son agradables para el humano y que faciliten una interacción con ellas. Porque fíjense lo que suele pasar con nuestras interacciones a través de los sonidos con las máquinas. Generalmente, las máquinas o nuestra relación con las máquinas va de la siguiente manera. La máquina tiene una estética visual bien futurista, bien humana, que a uno le da la sensación de que puedes tener una interacción real con ella. Y generalmente el resultado suelen ser dos. O esa interacción es frustrante porque en realidad solo es una fachada, solo es una apariencia visual y la voz no transmite la humanidad que tiene a través de bueno, esas pequeñas sutilezas en el cambio de tono de voz o esas pequeñas tonalidades que entienden el contexto en el que están hablando. En realidad los sonidos de las máquinas suelen ser muy mecánicos, muy automatizados y muy poco ajustados al contexto, lo cual hace que sea muy frustrante relacionarse con una máquina a partir de la voz, porque te da la sensación de que puedes hablarle como te dé la gana y empezando a hablarle un poquito como te da la gana, descubres que no te va a entender nada. Y tienes que hablarle específicamente a una máquina, lo cual suele ser muy frustrante. Y la otra alternativa que tienen las máquinas en la actualidad es que los sonidos que producen son sonidos fastidiosísimos. Los invito a recordar el sonido que hace su microondas,
el sonido que hace su air fryer, el sonido que hacen sus distintos aparatos tecnológicos, vean que son sonidos muy poco agradables, que nada tienen que ver con esta percepción hiperrealista que tenemos del futuro. Que eso para mí es uno de los grandes aciertos de esta película de Spike, no recuerdo si es Spike Lee o Spike Jonze, Her, ¿no? Ella. Que Scarlett Johansson hace la voz de una máquina. Si Scarlett Johansson te está haciendo la voz de una máquina, realmente no te tienes que preocupar porque la persona considere que es humano. Ya la voz es suficiente como para eso. Pero en la actualidad no hemos logrado producir sonidos agradables que vengan desde las máquinas. Y en esta investigación yo conseguí un artículo bien interesante. En estos momentos no recuerdo el nombre del autor específicamente, pero es como un artista de música electrónica que él echa el cuento de que cuando él lo internaron en un hospital, a él le sorprendió muchísimo cómo los sonidos en los hospitales, que se supone que son un lugar de paz, de recuperación y de tranquilidad, son de los sonidos más fastidiosos y más estresantes que una persona puede recibir. Es decir, los pitidos de las máquinas en los hospitales, de las máquinas para cauterizar, de las puertas entrando y saliendo, de los instrumentos de metal en una bandeja, dicen que eran de las cosas que más le producía estrés. Y él se empezaba a plantear en este artículo qué pasa si nos empezamos a plantear un futuro en el cual los hospitales y las clínicas sean lugares que suenen de manera mucho más agradable. Porque en realidad los hospitales y las clínicas no son un lugar agradable desde el punto de vista del sonido para recuperarse. Ojo, y desde otros puntos tampoco me parece que no son tan agradables, y para mí de las evidencias más fuertes de esto es la idea de que a ningún médico le gusta estar internado en un hospital. O sea, usted conoce a cualquier médico medianamente profesional y le ofrece llevarlo a una emergencia y todos te van a decir que no, que prefieren morirse en su casa antes de estar expuestos a un hospital o a una clínica. Una parte muy importante de ese rechazo que yo creo que todos sentimos a tener que estar internados en un hospital es que realmente no es un espacio agradable para recuperarse desde el punto de vista de cómo suena. Un lugar agradable es la naturaleza, una montaña, el sonido de la brisa, el sonido de los pájaros, el sonido de las hojas tocándose unas con otras. Eso sí es un sonido agradable. Pero realmente el sonido que se produce en los hospitales no lo es. Entonces, estoy trayendo estas imágenes como para empezar a expandir un poco nuestra concepción del futuro y cómo en realidad, cuando estamos hablando de cómo va a sonar el futuro, eso es lo que menos tenemos capacidad de imaginar en el mundo académico y científico. Podemos llegar a hacer inferencias de cómo se va a ver el futuro, pero cómo va a escuchar es algo a lo que todavía estamos un poco ciegos. Pero uno de los sitios donde me parece que podemos empezar a explorar cómo va a sonar el futuro es a través de el cine. Especialmente el cine que intente representar el futuro. Yo no voy a utilizar aquí todas las películas futuristas, sino me voy a concentrar básicamente en tres, además de Dune. La primera de la que voy a hablar es 2001, Odisea en el espacio. Que si se ponen a ver, es una película que se plantea que el futuro va a sonar como suenan los espacios de la gente rica y exclusiva. Fíjense que cuando Kubrick está empezando a representar de qué manera va a sonar el futuro, lo hace exclusivamente a través de la música clásica. Que ojo, eso es un recurso que suele utilizar Kubrick en todas sus películas, utilizar distintas composiciones de música clásica y adaptarlas a su película como si fuera un soundtrack original, es algo que él suele hacer, pero me parece que al ser 2001, una odisea en el espacio, esta película tan rebelde en el sentido de que fue la que empezó, no sé si lo empezó, pero definitivamente alimentó toda esta ola de rumores con respecto a si nosotros hemos o no hemos ido al espacio, de verdad termina mostrando que el espacio, o por lo menos nuestras primeras exploraciones en el espacio, y eso es algo que podemos ver hoy en día, van a ser exploraciones exclusivas de la gente más privilegiada en la sociedad. De la gente en la sociedad que tiene acceso a conciertos de música clásica y que va a llevar ese privilegio al espacio. Eso es lo que se propuso Kubrick cuando empezó a hablar de cómo iba a sonar el futuro. La siguiente representación que quiero tomar aquí es la representación de Star Wars. Que fíjense que Star Wars, cuando empieza a representar el futuro,
intenta, o por lo menos los productores de sonido, los diseñadores de sonido, toda la gente que trabajaba en el sonido de Star Wars, se encargaron de construir un sonido que fuera totalmente ajeno a la Tierra. Es decir, todos los sonidos de Star Wars están creados con sintetizadores, golpes de martillo y de distintos instrumentos de metal en cables eléctricos y diferentes sonidos de animales mezclados y sintetizados. Por lo menos el sonido que hace Chewbacca, pensé que me iba a salir mejor. Nunca he intentado hacer un sonido de Chewbacca, pero no sé por qué me podía salir. Bueno, el sonido que hace Chewbacca, si no me equivoco, es una mezcla entre el sonido de un oso, el sonido de un hipopótamo y el sonido de un león, mezclados en un sintetizador electrónico y pasados por distintas corrientes de electricidad. Y así son todos los sonidos de Star Wars. Fíjense que Star Wars, al plantearse una galaxia muy muy lejana y al plantear un universo en el cual la Tierra ni siquiera existe, nos habla de que dentro del imaginario de George Lucas, el futuro iba a sonar totalmente ajeno a lo que ahorita conocemos. Es decir, no es que él se podía sacar sonidos de la nada, es decir, tenía que conseguir los sonidos de la Tierra, pero el planteamiento de Lucas es que el futuro va a ser un sonido tan ajeno y tan extraño que ni siquiera nos va a causar nostalgia o nos va a hacer recordar cómo es que acaso sonaban las cosas antes. Sino es un mundo completamente paralelo que suena distinto y que es un futuro lejano. La tercera imagen que quisiera traer a colación hoy es cómo se plantea que va a sonar el futuro interestelar. Y esta para mí es una de las aproximaciones más interesantes porque ya se empieza a relacionar un poquito con Dune en el sentido de que Hans Zimmer se propone que todo sonido hacia la exploración espacial o hacia el futuro, por ponerlo de una manera, van a ser sonidos que van a estar cargados constantemente de la nostalgia y del duelo de haber perdido los sonidos de nuestro país o de nuestro mundo natal. Intenten verlo de esta manera, ¿no? Lo mucho que nos calma escuchar los sonidos del latido del corazón de nuestra madre cuando estamos adentro del vientre. Lo mucho que nos calma la respiración calmada de alguien cuando estamos reposando sobre su pecho. El sonido del mar, el sonido de las olas contra la playa, el sonido de la madera de los árboles. Fíjense que todos esos son sonidos que nos parecen naturalmente muy agradables y que si nos planteamos un futuro que estéticamente está todo hecho de metal, está todo en el espacio, está todo alejado de lo que consideramos en este momento natural, quizás lo que nos termine pasando es estar escuchando constantemente desde la nostalgia y desde el arrepentimiento de lo que se perdió. Y fíjense qué interesante como Hans Zimmer empezó a representar esto en el cine. Uno de los sonidos más particulares que tiene Interestelar es que el sonido del violín o de algunos violines en el soundtrack de Interestelar es el sonido de un lápiz de madera chocando o tocando la cuerda del violín. Y la razón por la cual Hans Zimmer intentó hacer esto fue con la idea de, primero, traer a la memoria dos sonidos. El primero, el sonido orgánico de la madera contra una cuerda. Y el segundo, el sonido orgánico de escuchar caer un lápiz de madera al piso cuando estamos en el colegio. Entonces, Zimmer se propone que en el futuro vamos a estar en una constante búsqueda de cómo sonaba el pasado para intentar no perder nuestra humanidad mientras vamos explorando que está más allá de nuestros límites. Y a través de esas imágenes quisiera llegar un poco a cómo va a sonar Dune, ¿no? Dentro de esto que hablamos, en el que también lo produce Hans Zimmer, quizá por eso también hay una similitud entre los soundtracks de Interestelar y los soundtracks de Dune, que fíjense con esto que hablábamos en el primer capítulo del Butlerian Jihad, de esta revolución de las máquinas, Frank Herbert se plantea un futuro en el cual los sonidos que van a permanecer son los sonidos más tradicionales y más orgánicos. Es decir, sí van a haber instrumentos nuevos en el futuro. Hay algunos instrumentos, se propone Zimmer, que van a desaparecer, como por ejemplo el piano. Él tiene una frase que para mí es muy hermosa con respecto al piano, que él dice que el piano es un instrumento que es tan difícil de afinar
que su magia está en producir un sonido tan perfecto a través de un elemento tan imperfecto. Y que esa cualidad de la imperfección del piano y de lo costoso que puede llegar a ser hace que sea un instrumento que no va a sobrevivir a futuro. Pero que en realidad en el futuro los instrumentos que van a sobrevivir son los instrumentos relacionados con el viento y la cuerda. Entonces, como si de una manera u otra lo mismo que pasó en el pasado es lo mismo que va a pasar en el futuro. Como que eventualmente con el tiempo, fíjense cómo ahorita estamos en un momento de la música que la música está extremadamente artificial. Es decir, uno produce música con fórmulas, uno produce música prehecha o preconfigurada para redes sociales que solo está hecha para durar un minuto. Cada vez las canciones duran menos. Es decir, hay como toda una idea de que la sintetización de la música, especialmente de la creación de música a través de una máquina, es algo que eventualmente nos va a cansar y no nos va a parecer agradable al oído. Y que eventualmente vamos a volver a querer escuchar los sonidos primigenios. ¿Por qué? Bueno, realmente no lo sé, pero definitivamente tiene algo muy valioso volver a escuchar nuestros propios sonidos originales. Los tambores africanos, los sonidos llaneros, los instrumentos tradicionales venezolanos. Es decir, hay una cosa muy sabrosa de escuchar la música tradicional de algún sitio, porque siempre al mismo tiempo ese tipo de música se siente extremadamente antigua, pero al mismo tiempo tan trascendental y tan moderna como la música moderna puede ser. Es decir, escuchar una canción antigua es escuchar un sonido extremadamente atrevido dentro de su antigüedad, pero un atrevimiento que sigue rompiendo la manera como percibimos el tiempo y el espacio en la actualidad. Entonces, una de las cosas más valiosas que yo me atrevería a rescatar de todo el elemento de Dune tiene que ver con cómo está sonando el futuro. Fíjense que últimamente nos estamos acostumbrando mucho a cómo suena la voz de una persona a través de una computadora, a través de una reunión de Zoom, a través de una reunión de Meet. Y estamos constantemente intentando bloquear el ruido de lo que tenemos alrededor. Por lo menos yo ahorita, ¿no? Estoy grabando en un jardín, acaba de pasar una moto, hay unos pájaros cantando, el techo por el cambio de temperatura va cambiando de tamaño y va sonando ese pequeño como hormigueo. La moto, esta hija de puta está volviendo a pasar y se está metiendo en mi audio. Fíjense que una parte muy normal de los sonidos cuando uno está en el afuera es el ruido. El ruido es perfectamente un elemento más a tomar en cuenta en los sonidos. Y a veces en los ruidos más extraños conseguimos las reflexiones más valiosas, ¿no? Yo recuerdo haber estado atendiendo en la época de cuarentena, en la cual a veces era muy difícil conseguir un espacio para estar solo, y estaba atendiendo a una mujer y ella le costaba mucho conseguir un espacio donde no hubiera silencio, ¿no? Entonces, intentando cada uno escuchar al otro, de repente, ella estaba en un pueblo de Venezuela, se escucha en el fondo que alguien grita, ¡Guacuco, guacuco, guacuco, guacuco! Y a mí eso me dio tanta risa. Y ella también se rió y nos reímos porque fue esta idea de, mira todo el esfuerzo que estamos haciendo para intentar quitar el ruido de la afuera, para poder concentrarnos en lo que estamos hablando. Y puede ser que quizás lo más valioso se encuentre en el ruido de afuera. Y yo creo que eso es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Con la idea de que todas las grabaciones tenemos que constantemente estar aislando el ruido para que solo se escuche lo que queremos que se escuche. Y empezar a darle espacio a que también se escuche aquello que quizás no queremos que se escuche tanto. Este va a ser un episodio un poco más corto, igual el siguiente, pero bueno, vamos a seguir metiéndole capas y profundidad a este análisis psicológico de Dune.